vamos a hablar básicamente de la ecografía, la importancia que tiene para el seguimiento, control del bebé dentro de la panza, ya que es exclusivamente lo que nos va a alertar si hay alguna patología o algún trastorno en el crecimiento o alguna enfermedad con respecto al líquido del embarazo. Básicamente la ecografía primera de la embarazada la realizamos alrededor de la semana 8, 9. Es más que nada la paciente cada vez quiere antes de ver el bebé por ecografía porque tiene miedo, ya que no siente nada. Cuando tiene su test de embarazo positivo, acude rápidamente para confirmarlo con una ecografía. La paciente hasta que no lo ve, no se queda tranquila básicamente. Pero la ecografía más importante al principio del embarazo es a la semana 11, 13.6. O sea, entre la semana 11 y 14 más o menos. Donde no solamente vamos a ver el crecimiento del bebé, sino que la formación, y a su vez le vamos a mirar unas pequeñas partes al bebé, al fetito, ya que nos puede orientar si viene bien la parte genética o no, que se llama translucencia nucal y el hueso nasal presente. Básicamente la translucencia nucal es una porción, una parte del bebé en la nuca, como dice la palabra, donde es el tejido celular subcutáneo, es la grasita del bebé cuando es muy pequeño, un espacio que está entre la piel y la grasita, y eso hay un médico en Londres, el doctor Nicolaides, que descubrió con la observación de muchos embarazos por muchos años, vio si asoció que cuando era muy grande ese espacio, mayor de 2,5 milímetros, asociaba a trastornos genéticos, principalmente el síndrome de Down, la trisomía 18 y la trisomía 13, la enfermedad de Edwards. Son las patologías más frecuentes que van asociadas a un incremento de ese espacio en el bebé. Después fueron asociándole más otras cosas de mirarle al bebé, y en otra asociación que descubrió el doctor Nicolaides es ver si tiene el hueso nasal presente o no. Con respecto al hueso nasal presente, el 70% de los bebés que tienen síndrome de Down no lo tienen. O sea, un 70%, no un 100%. O sea que hay un 30% de bebés que nacen con Down que no tienen ningún problema. Son distintos marcadores, se les llama, que nos pueden orientar a ver si el bebé tiene algún problema genético o no. O sea, esto no va a confirmar ni descartar nada, simplemente nos va a dar un riesgo la ecografía esa de la translucencia nucal. Si la paciente tiene el riesgo normal de padecer un bebé con estas patologías o no. Lo habitual es una paciente antes de los 35 años, es que el riesgo sería de 1 en 294 bebés pueden tener un problema de Down, trisomía 13 y trisomía 18. A su vez la ciencia fue avanzando y le incorporaron, aparte de esa ecografía, se incorporó la realización de unas proteínas, un análisis bioquímico, saca sangre de la paciente y se visualiza dos proteínas principalmente, la proteína plasmática A y la HSG fribeta. Eso se manda a analizar y incrementa, digamos, se achica el margen de error con respecto al riesgo ese. O sea, la ecografía, las medidas las anotamos en una planilla, mandamos a sacar la sangre y se dosan esas dos proteínas, y eso se incorpora todo el software y nos da un riesgo de cuánto tiene con respecto a la paciente. Esto está más indicado en aquella paciente que tiene algún antecedente genético familiar, o en aquellos pacientes que tienen mucho miedo o que lo desean realizar en forma rutinaria. Esto a nivel mundial, en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, nos habla se hace un método de screening, o sea, un tamizaje, un filtro grande para ver si la paciente, si el bebé tiene algún problema o no. Básicamente eso se hace porque si el bebé tiene algún problema genético, puede ir asociado a problemas cardíacos, y eso nos tenemos que poner, digamos, en tono, porque si el bebé tiene problemas cardíacos, a la hora del nacimiento, tiene que nacer en un lugar adecuado. Esto no tiene nada que ver con el aborto ni nada que ver. ¿Bien? La gente asocia mucho eso. ¿Para qué quiero saber yo si el bebé tiene algún problema? Básicamente queremos saberlo porque tenemos que cuidarlo más, tenemos que hacer más cosas que un bebé que no presente un riesgo elevado. ¿Bien? Si la paciente le da el riesgo elevado, bueno, ahí tenemos que, hablando con la pareja, ver si realmente hay que hacerle algo o no con respecto a hacer un método más preciso. Como decíamos, la translucencia nucal y el hueso nasal y todo esto es simplemente algo muy básico, con orientación básica, si el bebé viene bien o no. Bien, no dijimos que no descarta ni confirma nada.
Cuando el espacio es muy grande, mayor de 2,5 milímetros, nos puede orientar a que puede llegar a pasar algo. Tenemos dos métodos básicamente para seguir en profundidad estudiando. Y básicamente tenemos uno que es muy costoso, que se llama, es un método de sacar sangre a la madre. Se manda la sangre a Estados Unidos y regresa a la semana, y se llama ADN fetal en sangre materna. O sea que detectan la sangre materna, el ADN producido en la placenta del embarazo, y con eso se analiza. Hay varios test, el más utilizado es uno que es de Roche, y ese es el más preciso, y vale alrededor de 30.000 pesos más o menos el examen, y nos orienta a dar 4 cosas. Con un 99.9 nos va a dar si el bebé tiene posibilidad de tener Down, la trisomía 18, trisomía 13, y también aporta el sexo. Por eso las famosas que ven en televisión habitualmente saben a partir de la semana 9 con este método el sexo del bebé, más que nada, saben las pacientes. Bueno, entonces la ecografía muy importante, la semana 11-14, resumiendo. Y, o sea, la ecografía a lo largo del embarazo, la mayoría de los estudios científicos nos recomiendan 3-4 ecografías como mínimo. Bien, la ecografía no es inocua, no le hace nada al bebé, es inocua para la paciente y para el bebé, ya que es un sonido. Hay un estudio acá en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, donde el doctor Kramer se realizó un seguimiento hace varios años. Le ponían un ecógrafo a ratas de laboratorio y lo dejaban días, semanas y meses, 6 meses dejaron un ecógrafo encendido con una rata, y los exámenes, fue una publicación mundial este estudio, totalmente inocuo para el bebé y para la madre, no le hace absolutamente nada. Hay mucha gente que el concepto antiguo pensaba que le hacía mal al bebé, y totalmente desterrado, no le hace absolutamente nada al bebé. En cuanto al procedimiento que se lleva a cabo a la hora de que la paciente llega hasta el consultorio, ¿qué duración tiene? ¿Cómo es el paso a paso? ¿Le requiere mucho tiempo en el consultorio? ¿Cuándo se arrojan los resultados en relación a lo que se puede ver? Los resultados son inmediatos básicamente, tiene mucho que ver el entrenamiento de cada uno de los profesionales, y tiene importancia todo el seguimiento a lo largo del embarazo para ver las modificaciones que va produciéndose tanto en el crecimiento y la formación del bebé. Ver el crecimiento tiene mucha importancia, ya que nos puede alertar de que algo nos está sucediendo algo raro dentro del bebé, la parte hemodinámica. Por eso incorporaron a nivel mundial la ecografía Doppler. Doppler es una ecografía básicamente como las comunes, pero nosotros podemos llegar a medir el pasaje más que nada de sangre, la resistencia y la velocidad que tiene el Doppler del pasaje de sangre por las arterias y venas de un bebé y de una madre, ¿no? Y básicamente lo realizamos al principio del embarazo, alrededor de la semana número 14, 16, podemos realizar un tamizaje, es decir, un primer encuentro con el Doppler, para ver si la sangre le llega bien al contenido del embarazo, que se llama útero, y ver si le está llegando bien, porque es el comienzo de la llegada de sangre al embarazo. Cuando está aumentada la resistencia, o sea, le cuesta pasar la sangre por la arteria uterinas, nos está hablando de que podemos tener grandes chances de ciertos niveles de tener la paciente algún problema de dejar de crecer el bebé en el futuro del embarazo, y va asociado también a una insuficiencia placentaria, es decir, que la placenta se empieza a envejecer, y a su vez nos va asociado también con el tema de la presión del embarazo, una preeclampsia, es decir, presión alta en la madre más una pérdida de proteínas por la orina. Y esto es el primer indicio de que probablemente vamos a tener un problema. Si al principio nos da el Doppler alterado, tenemos que abrir el paraguas, porque nos puede llegar a dar problemas en el futuro, en el correr de los meses, nos puede llegar a provocar que no crezca el bebé, por ejemplo, y que la presión arterial empiece a aumentar en la madre. Digamos, a partir de qué semana empieza con la presión, generalmente a partir de después de las 24 o 26 semanas, donde se produce una segunda invasión de la placenta, de las raíces de la placenta, y ahí es donde empiezan más que nada los problemas a incrementarse. Pero ya antes, entonces, nosotros con la ecografía podemos hacer un tratamiento preventivo para que sea menor el problema.
Nos comentabas que los resultados que arroja son inmediatos y que en el mismo momento vos podés visualizar cuestiones como, por ejemplo, malformaciones o la detección del sexo del bebé. ¿A partir de qué semana ambas cuestiones son visibles para vos como profesional a través de tu herramienta de trabajo? Bien, el sexo de un bebé se ve por ecografía, podemos llegarlo a ver con más certeza a la semana 17 aproximadamente. A veces lo podemos ver antes, pero no es tan frecuente. A veces no nos jugamos antes porque el margen de error es mayor. A la semana 17-18 vamos a tener más certeza de visualizarlo. Hoy en día con las herramientas modernas es muy difícil errarle. Mucha gente tiene que la tía, que la abuela, un familiar que se equivocaron con el sexo. Hoy en día es muy raro eso. No deja de pasar, pero puede suceder. Lo más importante es ver si no tiene alguna malformación, el funcionamiento del bebé. Como dijimos, las 12 semanas primeras del embarazo se llama embriogénesis, es decir, la formación de todos los órganos y la formación de todo lo pertinente al bebé. Y después de la semana 12 empieza el crecimiento, el funcionamiento y crecimiento de cada órgano. Y al principio podemos ver patologías muy severas al principio. Luego, después de las 12 semanas, podemos llegar a ver ya cómo se van formando los órganos, digamos, creciendo los órganos y funcionando. Podemos empezar a ver ya distintas alteraciones, tanto cardíacas, gástricas, en la parte renal, en la parte cerebral. Pero es allá a la semana 22-26 donde vamos a tener que hacer un detalle ecográfico de cada parte del bebé, es decir, la cabeza, examinarla. Esto se llama scan fetal detallado o ecografía morfológica, depende del país y el lugar, tiene distintos términos, pero básicamente es ver parte por parte del bebé, todo por separado, cómo está formado y funcionalmente cómo está en su funcionamiento. Empezamos con la cabecita, vemos cómo está el cerebro, el cerebelo, los pedúnculos cerebrales, el cerebelo, el líquido que está circulando a través de la médula espinal y a través de la cabecita. Vemos cómo está, si no hay alguna obstrucción, una dilatación de los ventrículos, eso tiene mucha importancia. Luego seguimos en forma detallada, viéndole la cara al bebé, viéndole los miembros superiores, miembros inferiores, vemos la cantidad de dedos que tiene, los piecitos si no tienen una malformación. Y seguimos en forma detallada el tórax, el abdomen, órgano por órgano, región por región del bebé, y eso nos va a orientar de cómo viene la formación y el funcionamiento. Junto con eso también realizamos junto con el crecimiento, si un bebé no crece por ejemplo, tenemos que verle cuánta sangre está llegando, y ahí realizamos el Doppler de la arteria uterina, de las arterias umbilicales, es decir, la arteria del cordón del bebé, y nos puede orientar si está pasando bien la sangre o no. Y también en la parte cerebral, la arteria cerebral media. Todo eso nos puede ayudar a ver qué está sucediendo dentro del bebé, hacer una parte clínica del bebé, la fisiopatología. Si nosotros no controlamos el embarazo con la ecografía, antiguamente se medía la panza más que nada, hoy en día está en desuso la medición de la panza, tiene mucha importancia la ecografía, ver por dentro qué está sucediendo. Otra ecografía de importancia que la hacemos rutinariamente a nivel mundial es alrededor de la semana 18 o 20, medir el cuello del útero. Es una ecografía transvaginal que no molesta, no le hace nada al bebé, y medimos la longitud que tiene ese cuello del útero con respecto a que si no van a ser antes. Eso nos puede prevenir, o sea, evitamos tener partos prematuros. Es decir, parto prematuro es como se nace antes el bebé, antes de las 38 semanas, y extremadamente prematuro, es decir, inmaduro antes de las 34 semanas. La patología que tienen los bebés cuando nacen prematuramente, tenemos que, a nivel mundial, queremos reducir el nacimiento, ya que se han incrementado mucho, debido a que la madre trabaja, patologías, enfermedades, la mala alimentación. Todo eso genera que el útero se pueda abrir antes de tiempo y producir que el bebé nazca antes de tiempo con un conjunto de trastornos, tanto desde el bebé, los familiares, la madre, angustias, andar, apneo, y con cosas que le pueden quedar al bebé para siempre, es decir, tanto por sufrimiento de la prematurez propiamente dicha o algún método invasivo que se le hace al bebé a veces,
por distintas enfermedades que pueden quedar secuelas para toda la vida. Entonces la idea es prevenir para que el bebé no sea prematuro. Y tenemos herramientas a nivel mundial justamente para tratar de prevenir eso. Lo importante es que la paciente consulte, se informe para evitar todo esto, ¿no? Con respecto a la ecografía cardíaca fetal, ¿quién la debe realizar? ¿En qué momento del embarazo se realiza? Y bueno, ¿qué resultados arroja también? Sí, la ecografía cardíaca fetal es muy importante a nivel mundial. A nivel provincial y nacional hay leyes nuevamente que se realizaron que determina que sí o sí hay que realizarla. Tiene mucha importancia, la hace un cardiólogo. En la zona de Entre Ríos no hay muchos cardiólogos que la realicen, ya que tienen que ser fetales, cardiólogos pediátricos. Se realiza a partir de la semana 24, 26, 28, ya cuando el bebé ha crecido bastante y se pueden ver todas las partes. Acá en el centro viene un doctor que es de Paraná, que se formó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es el doctor Aylam. Viene una semana sí, otra semana no, cada 15 días. Y se realiza, es muy importante, ya que nos puede determinar que si el bebé tiene algún problema cardíaco, habitualmente no tiene que nacer en Entre Ríos, ya que no hay nada para realizarle acá, no tenemos ni cirujano cardíaco, ni un corazón artificial, ni pulmón artificial. Esto se llama ECMO, que existe en Buenos Aires, hay 3 lugares donde presentan el ECMO, y esa es la importancia de abrir el paraguas antes de que suceda el nacimiento. Una vez que nace un bebé con problemas cardíacos en Entre Ríos, no es fácil derivarlo. Para que llegue a los centros de Buenos Aires es muy complejo, ya que el bebé está con respirador y no se puede llevar un bebé muy bien en una ambulancia 400 kilómetros con un respirador porque es muy peligroso y no es recomendado. Ya mover el bebé de un aneo es complejo y más con la parte cardíaca. Entonces por eso la importancia, hay una ley sancionada acá en Entre Ríos y en todo el país casi, donde es obligatorio, tanto la parte privada y pública, realizarse la ecografía cardíaca fetal. Un scan donde le mira, básicamente mira cuánta sangre pasa por las válvulas, se mira. Nosotros en la ecografía lo miramos, pero tiene que ver un especialista, ultra especialista, para ver ciertas cosas que él realmente con otro ecógrafo especial mira. Por eso la importancia que se lo realice la gente, y la gente que no tiene mutual lo hacen también en el San Roque. Se realiza el estudio del corazón fetal en la gente de los hospitales públicos. Hemos desarrollado un tema de suma importancia que también es de mucho interés para las personas que están planificando un embarazo, que están transitándolo. Me parece que todos los temas que se abordaron van a resultar interesantes y, por supuesto, muy útiles para nuestros televidentes. Lo único que queda, como siempre, es invitar a todas las parejas, a todas las familias, o bien a las mujeres, a que visiten el consultorio, a que reserven su turno y a que comiencen a cuidar su embarazo de la mejor manera. Si serán bienvenidas, el lugar de atención es Mitre 1278 y el teléfono es el 495-2874. Serán bienvenidas, así que las esperamos.